5 años atrás, Elena tomó una decisión que la convirtió en una fugitiva del reino élfico. Aquella noche no huyó porque dejara de amar al príncipe Adrian. Huyó porque descubrió que había personas dentro del palacio dispuestas a destruir todo lo que él amaba. Poco antes de escapar, Elena había descubierto que estaba embarazada. No tuvo tiempo de explicárselo a Adrian. Una conspiración dentro de la familia real ya había comenzado, y alguien había falsificado pruebas para hacerla parecer una traidora. Si permanecía en el palacio, no solo perdería su libertad, su bebé también estaría en peligro. Por eso desapareció. Durante los siguientes 5 años, Elena crió a su hijo Noah en una pequeña ciudad humana. Nunca le habló de su padre ni de la tierra donde había nacido su sangre mágica. Para Noah, su madre simplemente era una mujer que trabajaba demasiado y que siempre parecía preocuparse cuando él hacía preguntas sobre su pasado. Sin embargo, había cosas que Elena no podía ocultar. Cuando Noah se enfadaba, las velas de la casa se encendían solas. Cuando tenía miedo, el viento golpeaba las ventanas. Y cuando se quedaba dormido bajo la luz de la luna, una tenue marca aparecía sobre su pecho. Elena sabía exactamente lo que significaba. La sangre élfica estaba despertando. Una tarde, Noah desapareció durante varias horas. Elena recorrió desesperadamente el bosque cercano hasta encontrarlo junto a un viejo árbol. El niño estaba sentado tranquilamente, mientras varios animales salvajes descansaban a su alrededor. «Mamá, mira». Noah extendió la mano. Una pequeña criatura parecida a un zorro, con alas transparentes, se acercó y apoyó la cabeza sobre sus dedos. Elena sintió un escalofrío. Aquella criatura pertenecía al reino élfico. Alguien había encontrado a Noah. Muy lejos de allí, en el palacio real, Adrian llevaba años viviendo con una pregunta que nunca había podido responder. ¿Por qué Elena había desaparecido? Había rechazado numerosos matrimonios políticos, y se había negado a olvidar aquella noche. Ahora, mientras participaba en una reunión del consejo, una guardiana entró apresuradamente. «Mi príncipe, encontramos una señal». «¿De quién?» «De Elena». La sala quedó en silencio. Adrian abandonó el consejo sin esperar permiso. Cuando llegó al mundo humano, encontró la casa vacía. Pero sobre la mesa había una pequeña fotografía. En ella aparecía Noah. Adrian la sostuvo con manos temblorosas. No necesitó preguntar quién era. El parecido era demasiado evidente. Sus ojos eran los mismos, la forma de su rostro también. Y entonces vio una pequeña marca en el cuello del niño. El símbolo de la familia real. Adrian comprendió que tenía un hijo. Pero antes de poder encontrarlo, Elena apareció frente a él. «No vuelvas a acercarte a nosotros». Adrian la miró con incredulidad. «¿Por qué me ocultaste que tenía un hijo?» «Porque quería mantenerlo vivo». «¿Crees que yo habría permitido que le hicieran daño?» «No lo sé». «Hace 5 años, tampoco estabas allí cuando me expulsaron». Aquella frase dejó a Adrian sin palabras. Elena finalmente le contó toda la verdad. El consejo la había acusado de robar un artefacto sagrado de la familia real. Las pruebas habían sido fabricadas por alguien que quería destruir su reputación. Adrian estaba fuera del reino en aquel momento, y nadie le permitió regresar antes de que Elena fuera expulsada. Pero había algo que Elena nunca había descubierto. La persona responsable seguía dentro del palacio. Adrian prometió investigar. Sin embargo, cuando intentaron abandonar la ciudad, fueron atacados. No eran soldados comunes. Eran cazadores de magia. Su objetivo no era Elena, era Noah. Los atacantes rodearon la casa mientras Elena escondía al niño en una habitación secreta. Adrian luchó contra ellos, pero uno de los enemigos consiguió entrar. Cuando intentó tocar a Noah, el niño levantó la mano. Todo quedó congelado.
Las gotas de lluvia quedaron suspendidas en el aire. Las hojas dejaron de moverse. Incluso los atacantes quedaron inmóviles. Noah no entendía lo que estaba ocurriendo. Solo escuchó una voz dentro de su cabeza. Protege a tu sangre. Entonces una enorme barrera apareció alrededor de él. Cuando el tiempo volvió a moverse, todos los cazadores fueron lanzados lejos. Adrian observó a su hijo en completo silencio. No era una habilidad élfica común. Era algo mucho más antiguo. Al regresar al reino, el anciano historiador confirmó lo que Adrian temía. El niño posee la sangre del primer linaje real. Adrian frunció el ceño. Eso es imposible. Las antiguas crónicas decían que ese poder regresaría cuando el reino estuviera al borde de una guerra. El problema era que el consejo también recibió la noticia. Y no todos estaban felices. El principal consejero, Lord Byron, había pasado años preparando su propia sucesión. Si Adrian tenía un hijo, sus planes desaparecían. Byron decidió actuar. Convenció al consejo de que Noah era una amenaza para el equilibrio mágico. Un niño con semejante poder no puede quedar fuera de nuestro control. Elena escuchó aquellas palabras y comprendió que había cometido un error al regresar. Quería marcharse nuevamente, pero Noah se negó. No quiero volver a esconderme. Elena se quedó sorprendida. ¿Por qué? Noah respondió. Porque tú siempre estás asustada por mí. Quiero saber por qué. Aquella respuesta hizo que Elena comprendiera que su hijo ya no era el bebé que había protegido durante 5 años. Era un niño que necesitaba conocer su propia historia. Adrian decidió llevarlo a la biblioteca prohibida del palacio. Allí encontraron una antigua pintura. Representaba a un rey élfico, sosteniendo exactamente la misma marca que Noah tenía sobre el pecho. Debajo de la pintura había una inscripción. El heredero verdadero no será elegido por la corona, será reconocido por el reino. Adrián comenzó a comprender. El trono no podía ser heredado simplemente por nacimiento. El propio reino debía aceptar al futuro monarca. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Las raíces del árbol de la vida comenzaron a brillar. Durante siglos, aquel árbol había permanecido dormido. Pero cuando Noah se acercó, las ramas se inclinaron hacia él. Los guardianes del reino cayeron de rodillas. Lord Byron observó la escena desde lejos. Su expresión cambió. Ahora sabía que no podía derrotar a Noah mediante leyes. Tendría que destruirlo. Pero no podía hacerlo directamente. Necesitaba convertir a Elena en la culpable. Byron fabricó nuevas pruebas y afirmó que Elena había utilizado magia prohibida para manipular al heredero. El consejo ordenó arrestarla. Adrián se opuso inmediatamente. Si quieren tocarla, tendrán que pasar primero por mí. Byron sonrió. Entonces demuestre ante el reino que está dispuesto a elegir a una extranjera por encima de las leyes. La noticia se extendió por todo el palacio. Los nobles comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a Adrián. Otros querían que Elena fuera expulsada nuevamente. Noah escuchó la discusión desde el corredor. Por primera vez, sintió miedo de su propio poder. Se acercó a su madre. Tal vez sería mejor que me fuera. Elena se arrodilló frente a él. Nunca vuelvas a pensar que eres un problema. Pero todos están peleando por mi culpa. Están peleando porque algunos tienen miedo de lo que puedes llegar a ser. Mientras tanto, Adrian descubrió algo mucho más grave. La acusación contra Elena estaba relacionada con la misma conspiración que había provocado su expulsión 5 años atrás. La prueba original llevaba una firma oculta. La firma de Lord Byron. Adrian reunió a los guardianes y confrontó al consejero delante del consejo. Byron intentó negar todo. Pero entonces apareció una persona inesperada. La antigua reina. Durante años había permanecido en silencio debido a una enfermedad que le impedía participar en las decisiones del reino. Ahora reveló que ella había visto a Byron
reunirse con los conspiradores la noche en que Helena fue expulsada. La sala quedó completamente en silencio. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero Veron no tenía intención de rendirse. Activó un antiguo artefacto escondido bajo el palacio. El cielo se volvió negro. El árbol de la vida comenzó a marchitarse. Una energía oscura recorrió el reino. Veron había preparado aquello durante años. Su objetivo nunca había sido simplemente obtener el trono. Quería controlar la fuente de magia del reino. Y para hacerlo necesitaba la sangre de Noah. Adrian llevó a Helena y al niño hacia la cámara sagrada. Pero Veron apareció frente a ellos. «Entrégame al heredero y todo terminará». Adrian desenvainó su espada. «Nunca». La batalla comenzó. Los guardianes lucharon contra los soldados de Veron, mientras Helena protegía a Noah. Sin embargo, la magia oscura comenzó a absorber la energía del niño. Noah cayó de rodillas. Helena gritó su nombre. Adrian intentó llegar hasta él, pero una barrera negra lo detuvo. Noah cerró los ojos. Recordó todo lo que su madre había hecho por él. Recordó las noches en que ella se quedaba despierta cuando tenía fiebre. Recordó cómo siempre le decía que no tuviera miedo. Y finalmente comprendió que su poder no existía para destruir, existía para proteger. Una luz blanca explotó desde su cuerpo. La oscuridad comenzó a desaparecer. El árbol de la vida recuperó su brillo. La barrera se rompió. Baeron fue derrotado. Cuando todo terminó, Noah abrió los ojos. Adrian se acercó lentamente. Esta vez Noah fue quien tomó su mano. «Papá». Adrian sonrió mientras contenía las lágrimas. Helena observó la escena en silencio. Por primera vez, su familia estaba completa. Pero el anciano guardián todavía tenía algo que decir. El despertar de Noah no fue el final. Todos lo miraron. Fue una señal. ¿De qué?, preguntó Adrian. El anciano levantó la vista hacia el cielo. De que otros reinos han sentido su poder. Helena sintió un escalofrío. Adrian miró hacia las montañas lejanas. Ahora sabía que proteger a su hijo sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Noah había sido escondido durante 5 años. Pero el secreto ya no existía. Los demás reinos sabían que el heredero del reino élfico había despertado. Y algunos vendrían para jurarle lealtad, mientras que otros llegarían para destruirlo. Helena tomó la mano de Noah. Adrian se colocó a su lado, y juntos contemplaron el amanecer sobre el reino élfico. La vida que Helena había intentado esconder había terminado. Ahora comenzaba una nueva historia. Una historia sobre una madre que desafió a un reino para proteger a su hijo, un príncipe que debía reparar los errores del pasado, y un niño cuya sangre podía cambiar para siempre el destino de todos los seres mágicos. Noah ya no era un secreto. Era el heredero que todos los reinos estaban esperando. Durante 5 años, Helena vivió con una mentira que había construido para proteger a la persona que más amaba, su hijo Noah. En el mundo humano, nadie conocía su verdadera identidad. Para los vecinos, Helena era simplemente una madre soltera que había llegado al pueblo poco después del nacimiento de su hijo. Nadie sabía que antes de desaparecer, había vivido en un reino oculto detrás de una frontera mágica. Nadie sabía que había amado a un príncipe, y mucho menos que Noah era su hijo. El padre del niño era Adrian, el heredero del reino élfico. Helena nunca había planeado separarse de él. Después de conocer a Adrian, había creído que finalmente había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Adrian la había tratado como a una persona, y no como a una pieza dentro del complicado juego de la nobleza. Pero su relación provocó miedo entre los miembros de la corte. Helena era humana, Adrian era el futuro rey. Una unión entre ambos podía alterar el equilibrio de poder del reino. Cuando Helena quedó embarazada, algunos nobles decidieron que debía desaparecer.
La acusaron de utilizar magia prohibida para seducir al príncipe, y presentaron documentos falsificados ante el consejo. Adrian se encontraba lejos del palacio, y no pudo defenderla. Helena fue expulsada. Sin embargo, antes de marcharse, descubrió algo aún peor. Había escuchado accidentalmente a dos nobles hablar sobre un plan para eliminar al bebé, si nacía dentro del palacio. Aquella noche tomó su decisión. Huyó. 5 años después, no había crecido sin conocer su verdadero origen. Era un niño curioso, inteligente, y demasiado aventurero para preocupación de su madre. Le encantaba explorar las colinas cercanas, y siempre regresaba a casa con historias imposibles. Una tarde llegó con una pequeña piedra verde. «Mamá, la encontré debajo de un árbol». Helena la tomó. Su expresión cambió inmediatamente. Aquella piedra pertenecía al reino élfico. Era una piedra de llamado, un objeto utilizado para localizar a miembros de la sangre real. Helena la arrojó al fuego. Pero la piedra no se quemó. Al contrario, comenzó a emitir una luz intensa. Helena comprendió que alguien había descubierto a Noah. Esa misma noche, un portal apareció sobre el cielo del pueblo. Hace 5 años, Helena abandonó el reino élfico en medio de la noche, con lágrimas en los ojos y un bebé entre sus brazos. No llevaba riquezas, sirvientes ni protección. Lo único que tenía era una pequeña bolsa con algunas pertenencias y un secreto que, si llegaba a descubrirse, podía cambiar el destino de 2 mundos. El pequeño Noah era su hijo, pero también era mucho más que eso. En sus venas corría la sangre de la familia real élfica. Su padre era Adrian, el poderoso príncipe elfo y futuro heredero del trono. Helena sabía que si el rey descubría la existencia del niño, jamás permitiría que creciera lejos del palacio. Por eso, tomó la decisión más difícil de su vida: desaparecer. Aquella noche todavía estaba grabada en su memoria. Helena había sido llevada ante los miembros de la familia real, después de que alguien la acusara de acercarse a Adrian únicamente para obtener poder y riqueza. Nadie quiso escuchar su versión. Los nobles la miraron con desprecio y la reina ordenó que fuera expulsada del reino. Helena intentó explicar que nunca había querido aprovecharse de Adrian, pero sus palabras fueron ignoradas. Lo peor fue que Adrian tampoco estaba allí para defenderla. Él había sido enviado a una misión fronteriza y no sabía nada de las acusaciones. Helena esperó durante horas a que regresara, pero cuando finalmente comprendió que los guardias iban a obligarla a abandonar el palacio, decidió marcharse antes de que descubrieran que estaba embarazada. Meses después, Noah nació en el mundo humano. Desde aquel momento, Helena dedicó su vida a protegerlo. Vivían en una pequeña casa, alejada de las grandes ciudades, donde nadie conocía su pasado. Helena trabajaba durante el día y regresaba cada noche para cuidar de su hijo. A Noah siempre le habían parecido extrañas algunas cosas sobre sí mismo. Podía escuchar sonidos que otros no percibían. Podía ver en la oscuridad, y las plantas parecían reaccionar cuando él las tocaba. Helena siempre encontraba una explicación. «Eres especial, eso es todo», le decía con una sonrisa. Pero en el fondo sabía la verdad. Noah era un elfo. Y no cualquier elfo. Era el hijo del príncipe. Durante 5 años, Helena consiguió mantener su secreto. Hasta que una tarde, ocurrió algo que ya no pudo ocultar. Noah estaba jugando cerca del bosque, cuando un grupo de mariposas luminosas apareció a su alrededor. Las criaturas comenzaron a girar sobre su cabeza, formando un círculo de luz dorada. El viento se detuvo, y las flores cercanas florecieron al mismo tiempo. Helena vio aquella escena desde la distancia, y sintió que el corazón se le paralizaba. «No, todavía no», susurró. Ese tipo de magia solo aparecía en los miembros de sangre real. Y en ese mismo instante, muy lejos de allí, en el reino élfico, las antiguas campanas del palacio comenzaron a sonar. Adrian estaba en el salón real,
cuando sintió una extraña energía atravesar el reino. Se levantó inmediatamente de su asiento. ¿Qué fue eso? Los consejeros no pudieron responder. Un anciano guardián del reino se acercó lentamente y miró hacia el cielo. Majestad, alguien acaba de despertar la magia de la línea ancestral. Adrian sintió una inexplicable presión en el pecho. Por alguna razón, aquella energía le resultaba familiar. Durante 5 años había intentado encontrar a Helena. Había buscado en cada pueblo, cada ciudad y cada frontera, pero nunca había encontrado una sola pista. Muchos le dijeron que Helena había muerto o que había abandonado el reino voluntariamente. Adrian nunca creyó esas historias. Él sabía que algo estaba mal, y ahora tenía una razón para buscarla nuevamente. Ordenó a sus mejores guerreros que rastrearan el origen de aquella magia. Después de varios días, finalmente encontraron una pista que los llevó al mundo humano. Adrian cruzó el portal entre ambos mundos, acompañado por sus soldados. Cuando llegó al pequeño pueblo donde vivían Helena y Noah, no esperaba encontrar nada extraordinario, hasta que vio al niño. Noah estaba sentado frente a una casa, mientras sostenía una pequeña flor entre sus manos. Adrian se quedó inmóvil. Había algo en aquel niño que le resultaba imposible ignorar. Sus ojos, su cabello, incluso la forma en que inclinaba la cabeza. Era como mirarse a sí mismo, 5 años atrás. Adrian se acercó lentamente. ¿Cómo te llamas? Noah lo observó con curiosidad. Noah. Al escuchar ese nombre, Helena salió de la casa, y cuando vio a Adrian, su rostro perdió todo color. Durante unos segundos, ninguno de los dos pudo hablar. 5 años de dolor, preguntas y secretos quedaron suspendidos en aquel instante. Adrian finalmente pronunció su nombre. Helena. Ella abrazó inmediatamente a Noah y retrocedió. No deberías estar aquí. Te busqué durante 5 años. Entonces, deberías haberte detenido. Adrian miró al niño. ¿Es mío? Helena no respondió. Ese silencio fue suficiente. Adrian se quedó sin palabras. Se arrodilló lentamente frente a Noah, y observó el pequeño símbolo dorado que apareció en su muñeca. Era el emblema de la familia real. Él es mi hijo. Helena apretó los labios. Sí. La expresión de Adrian cambió por completo. No había furia en sus ojos, sino una mezcla de dolor, sorpresa y arrepentimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu familia me expulsó. Yo no lo hice, pero tampoco estabas allí cuando más te necesitaba. Aquellas palabras golpearon a Adrian con fuerza. Por primera vez comprendió cuánto había sufrido Helena. Sin embargo, antes de que pudiera responder, varios caballeros élficos aparecieron detrás de él. El capitán se inclinó. Príncipe Adrian, debemos regresar. El consejo ha confirmado la identidad del niño. Helena comprendió inmediatamente lo que significaba. No. Adrian se volvió hacia los soldados. Nadie tocará a mi hijo. Pero el capitán respondió con una voz firme. El consejo exige que el heredero sea llevado al palacio inmediatamente. Helena tomó a Noah de la mano. No se lo llevarán. Helena, Noah necesita conocer su verdadero origen. Su verdadero origen casi me destruyó. El conflicto parecía inevitable. Entonces uno de los soldados intentó acercarse al niño. Noah retrocedió asustado. Y de repente el suelo comenzó a temblar. Las hojas de los árboles se elevaron en el aire. Una luz dorada apareció alrededor del pequeño cuerpo de Noah. Todos los elfos quedaron completamente paralizados. El anciano guardián que acompañaba al grupo cayó de rodillas. Imposible. Adrian lo miró. ¿Qué sucede? El anciano levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Esa no es una magia común. Es la magia del primer rey. La energía alrededor de Noah aumentó. Las raíces de los árboles comenzaron a moverse, como si obedecieran sus órdenes. Las flores se abrieron, y una enorme barrera de luz apareció alrededor de Helena. Nadie podía acercarse. Adrian observó a su hijo con asombro. Según las antiguas leyendas, la magia del primer rey solo había aparecido una vez en cientos de años.
El portador de ese poder no podía ser controlado por ningún consejo ni por ningún noble. Era el verdadero heredero, el futuro rey de los elfos. Elena miró a Noah con lágrimas en los ojos. Había pasado 5 años protegiéndolo del mundo mágico, pero ahora comprendía que ya no podía esconder quién era. Noah levantó la mirada hacia Adrian. ¿Tú eres mi papá? Adrian sintió que su corazón se rompía. Se acercó lentamente, pero se detuvo antes de tocarlo. Sí. Noah la observó durante unos segundos. ¿Por qué nunca viniste a verme? Adrian bajó la cabeza. Porque no sabía que existías. El niño guardó silencio. Aquella simple respuesta fue suficiente para que Adrian comprendiera que recuperar a su hijo no sería fácil. Pero el verdadero peligro todavía estaba por llegar. Desde el palacio, el consejo élfico recibió la noticia de que el heredero había despertado. Algunos nobles celebraron. Otros sintieron miedo, porque un heredero con la magia del primer rey significaba que el poder de la antigua familia real había regresado. Y aquellos que habían conspirado para expulsar a Elena 5 años atrás, sabían que, si Adrian descubría la verdad, todos sus secretos serían revelados. Esa misma noche, mientras Elena y Noah descansaban, Adrian recibió una carta secreta. El mensaje solo contenía una frase: si el niño entra en el palacio, la guerra comenzará. Adrian apretó el papel entre sus dedos. Ahora tenía que elegir: obedecer al consejo y llevar a Noah al reino, o proteger a Elena y a su hijo de todos aquellos que querían controlar el trono. Sin saberlo, Elena y Noah habían regresado al centro de una conspiración que llevaba 5 años preparándose. Y mientras Noah dormía tranquilamente, el antiguo poder de los elfos comenzaba a despertar. Porque el niño que Elena había escondido durante 5 años no era solamente el hijo perdido de un príncipe. Era el heredero legítimo del reino élfico. Y algún día, todos tendrían que inclinarse ante el rey que acababa de despertar. Hace 5 años, Elena desapareció del reino élfico, sin dejar una sola explicación. Para los nobles, aquella mujer había sido una simple intrusa que había intentado acercarse al príncipe Adrian. Para Adrian, en cambio, Elena había sido la única persona que alguna vez logró hacerle olvidar que algún día tendría que convertirse en rey. Pero aquella historia terminó de la peor manera. Una noche, Elena fue llevada ante el Consejo Real. Los ancianos la acusaron de haber ocultado sus verdaderas intenciones y de haber manipulado al príncipe para entrar en la familia real. Ella intentó defenderse, pero las pruebas habían sido preparadas cuidadosamente. Incluso algunas personas en las que confiaba testificaron contra ella. Elena sabía que no podía ganar aquella batalla. Y había algo más que nadie sabía. Estaba embarazada. No podía permitir que el consejo descubriera que llevaba en su vientre al hijo de Adrian. Si lo descubrían, el bebé sería convertido inmediatamente en una herramienta política. Por eso, antes de que pudieran investigar más, Elena escapó del reino. Llegó al mundo humano agotada y sin dinero, pero logró comenzar una nueva vida. Meses después nació Noah. Desde el primer momento, Elena supo que su hijo era diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño bajo la luz de la luna. Y cuando lloraba, pequeñas partículas luminosas aparecían alrededor de su cuna. Las flores crecían más rápido cerca de él, y los animales salvajes nunca parecían tenerle miedo. Elena comprendió que la sangre de Adrian estaba despertando en el niño. Durante años mantuvo aquellas habilidades ocultas. Nunca permitió que Noah entrara demasiado en el bosque. Nunca habló sobre el reino élfico, y jamás pronunció el nombre de Adrian delante de él. Cuando Noah preguntaba por su padre, Elena siempre cambiaba de conversación. Algún día te contaré todo. Pero ese día llegó mucho antes de lo que esperaba. Una mañana, Noah encontró una pequeña criatura herida junto al río. El niño lo tomó entre sus manos y sin saber cómo, una suave luz salió de sus dedos. La herida desapareció. El pájaro abrió las alas y voló.
Noah se quedó mirando sus manos. «Mamá, ¿qué hice?» Elena llegó corriendo. Al ver la luz que todavía permanecía alrededor de los dedos de su hijo, comprendió que el secreto ya no podía permanecer enterrado. Pero antes de que pudiera explicarle nada, una sombra apareció entre los árboles. Un guerrero élfico estaba observándolos. Había encontrado a Noah. La noticia viajó rápidamente hasta el reino élfico. Cuando Adrian escuchó que habían encontrado a una mujer humana, acompañada por un niño que poseía magia real, abandonó inmediatamente el palacio. No esperó la autorización del consejo. Atravesó el portal entre ambos mundos y llegó al pueblo donde Elena había vivido durante años. Adrian esperaba encontrar una mujer que lo odiara. Lo que no esperaba era encontrarse con un niño que tenía exactamente su misma mirada. Noah estaba jugando con una pequeña espada de madera cuando Adrian lo vio por primera vez. El príncipe se quedó inmóvil. No necesitaba ninguna prueba. Había algo familiar en aquel niño. Elena apareció detrás de él. Sus miradas se encontraron. Ninguno habló durante varios segundos. «Sabía que algún día vendrías», dijo Elena finalmente. Adrian frunció el ceño. «Te busqué». «No lo suficiente». La respuesta le dolió. «¿Por qué escondiste a mi hijo?» Elena sostuvo la mirada. «Porque sabía lo que harían con él». Adrian miró a Noah. «¿Es realmente mío?» Elena asintió. 5 años. Había perdido 5 años de la vida de su hijo sin siquiera saber que existía. Adrian quiso acercarse, pero Noah se escondió detrás de Elena. «¿Quién es él?» Elena respiró profundamente. «Es tu padre». Noah levantó lentamente la cabeza. Adrian sintió una emoción que nunca había experimentado en el campo de batalla ni en el palacio. Se arrodilló frente al niño. «No sabía que estabas aquí». «Entonces, ¿por qué nunca viniste?» Adrian no pudo responder inmediatamente. Finalmente dijo: «Porque nadie me contó la verdad». Noah lo observó con desconfianza. Adrian aceptó aquella mirada. Sabía que no tenía derecho a exigir cariño de un niño que acababa de conocer. 5 años atrás, Elena tomó una decisión que la convirtió en una fugitiva del reino élfico. Aquella noche no huyó porque dejara de amar al príncipe Adrian. Huyó porque descubrió que había personas dentro del palacio dispuestas a destruir todo lo que él amaba. Poco antes de escapar, Elena había descubierto que estaba embarazada. No tuvo tiempo de explicárselo a Adrian. Una conspiración dentro de la familia real ya había comenzado, y alguien había falsificado pruebas para hacerla parecer una traidora. Si permanecía en el palacio, no solo perdería su libertad, su bebé también estaría en peligro. Por eso desapareció. Durante los siguientes 5 años, Elena crió a su hijo Noah en una pequeña ciudad humana. Nunca le habló de su padre ni de la tierra donde había nacido su sangre mágica. Para Noah, su madre simplemente era una mujer que trabajaba demasiado y que siempre parecía preocuparse cuando él hacía preguntas sobre su pasado. Sin embargo, había cosas que Elena no podía ocultar. Cuando Noah se enfadaba, las velas de la casa se encendían solas. Cuando tenía miedo, el viento golpeaba las ventanas. Y cuando se quedaba dormido bajo la luz de la luna, una tenue marca aparecía sobre su pecho. Elena sabía exactamente lo que significaba. La sangre élfica estaba despertando. Una tarde, Noah desapareció durante varias horas. Elena recorrió desesperadamente el bosque cercano hasta encontrarlo junto a un viejo árbol. El niño estaba sentado tranquilamente, mientras varios animales salvajes descansaban a su alrededor. «Mamá, mira». Noah extendió la mano. Una pequeña criatura parecida a un zorro, con alas transparentes, se acercó y apoyó la cabeza sobre sus dedos. Elena sintió un escalofrío. Aquella criatura pertenecía al reino élfico. Alguien había encontrado a Noah.
Muy lejos de allí, en el Palacio Real, Adrian llevaba años viviendo con una pregunta que nunca había podido responder. ¿Por qué Elena había desaparecido? Había rechazado numerosos matrimonios políticos, y se había negado a olvidar aquella noche. Ahora, mientras participaba en una reunión del consejo, una guardiana entró apresuradamente. Mi príncipe, encontramos una señal. ¿De quién? De Elena. La sala quedó en silencio. Adrian abandonó el consejo sin esperar permiso. Cuando llegó al mundo humano, encontró la casa vacía. Pero sobre la mesa había una pequeña fotografía. En ella aparecía Noah. Adrian la sostuvo con manos temblorosas. No necesitó preguntar quién era. El parecido era demasiado evidente. Sus ojos eran los mismos, la forma de su rostro también. Y entonces vio una pequeña marca en el cuello del niño. El símbolo de la familia real. Adrian comprendió que tenía un hijo. Pero antes de poder encontrarlo, Elena apareció frente a él. No vuelvas a acercarte a nosotros. Adrian la miró con incredulidad. ¿Por qué me ocultaste que tenía un hijo? Porque quería mantenerlo vivo. ¿Crees que yo habría permitido que le hicieran daño? No lo sé. Hace 5 años, tampoco estabas allí, cuando me expulsaron. Aquella frase dejó a Adrian sin palabras. Elena finalmente le contó toda la verdad. El consejo la había acusado de robar un artefacto sagrado de la familia real. Las pruebas habían sido fabricadas por alguien que quería destruir su reputación. Adrian estaba fuera del reino en aquel momento, y nadie le permitió regresar antes de que Elena fuera expulsada. Pero había algo que Elena nunca había descubierto. La persona responsable seguía dentro del palacio. Adrian prometió investigar. Sin embargo, cuando intentaron abandonar la ciudad, fueron atacados. No eran soldados comunes. Eran cazadores de magia. Su objetivo no era Elena, era Noah. Los atacantes rodearon la casa, mientras Elena escondía al niño en una habitación secreta. Adrian luchó contra ellos, pero uno de los enemigos consiguió entrar. Cuando intentó tocar a Noah, el niño levantó la mano. Todo quedó congelado. Las gotas de lluvia quedaron suspendidas en el aire. Las hojas dejaron de moverse. Incluso los atacantes quedaron inmóviles. Noah no entendía lo que estaba ocurriendo. Solo escuchó una voz dentro de su cabeza. Protege a tu sangre. Entonces una enorme barrera apareció alrededor de él. Cuando el tiempo volvió a moverse, todos los cazadores fueron lanzados lejos. Adrian observó a su hijo en completo silencio. No era una habilidad élfica común. Era algo mucho más antiguo. Al regresar al reino, el anciano historiador confirmó lo que Adrian temía. El niño posee la sangre del primer linaje real. Adrian frunció el ceño. Eso es imposible. Las antiguas crónicas decían que ese poder regresaría cuando el reino estuviera al borde de una guerra. El problema era que el consejo también recibió la noticia. Y no todos estaban felices. El principal consejero, Lord Byron, había pasado años preparando su propia sucesión. Si Adrian tenía un hijo, sus planes desaparecían. Byron decidió actuar. Convenció al consejo de que Noah era una amenaza para el equilibrio mágico. Un niño con semejante poder no puede quedar fuera de nuestro control. Elena escuchó aquellas palabras y comprendió que había cometido un error al regresar. Quería marcharse nuevamente, pero Noah se negó. No quiero volver a esconderme. Elena se quedó sorprendida. ¿Por qué? Noah respondió. Porque tú siempre estás asustada por mí. Quiero saber por qué. Aquella respuesta hizo que Elena comprendiera que su hijo ya no era el bebé que había protegido durante 5 años. Era un niño que necesitaba conocer su propia historia. Adrian decidió llevarlo a la biblioteca prohibida del palacio. Allí encontraron una antigua pintura. Representaba a un rey élfico, sosteniendo exactamente la misma marca que Noah tenía sobre el pecho. Debajo de la pintura había una inscripción. El heredero verdadero no será elegido por la corona. Será reconocido
por el reino. Adrián comenzó a comprender. El trono no podía ser heredado simplemente por nacimiento. El propio reino debía aceptar al futuro monarca. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Las raíces del árbol de la vida comenzaron a brillar. Durante siglos, aquel árbol había permanecido dormido. Pero cuando Noah se acercó, las ramas se inclinaron hacia él. Los guardianes del reino cayeron de rodillas. Lord Byron observó la escena desde lejos. Su expresión cambió. Ahora sabía que no podía derrotar a Noah mediante leyes. Tendría que destruirlo. Pero no podía hacerlo directamente. Necesitaba convertir a Helena en la culpable. Byron fabricó nuevas pruebas, y afirmó que Helena había utilizado magia prohibida para manipular al heredero. El consejo ordenó arrestarla. Adrián se opuso inmediatamente. Si quieren tocarla, tendrán que pasar primero por mí. Byron sonrió. Entonces demuestre ante el reino que está dispuesto a elegir a una extranjera por encima de las leyes. La noticia se extendió por todo el palacio. Los nobles comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a Adrián. Otros querían que Helena fuera expulsada nuevamente. Noah escuchó la discusión desde el corredor. Por primera vez, sintió miedo de su propio poder. Se acercó a su madre. Tal vez sería mejor que me fuera. Helena se arrodilló frente a él. Nunca vuelvas a pensar que eres un problema. Pero todos están peleando por mi culpa. Están peleando porque algunos tienen miedo de lo que puedes llegar a ser. Mientras tanto, Adrian descubrió algo mucho más grave. La acusación contra Helena estaba relacionada con la misma conspiración que había provocado su expulsión 5 años atrás. La prueba original llevaba una firma oculta. La firma de Lord Byron. Adrian reunió a los guardianes y confrontó al consejero delante del consejo. Byron intentó negar todo. Pero entonces apareció una persona inesperada. La antigua reina. Durante años había permanecido en silencio debido a una enfermedad que le impedía participar en las decisiones del reino. Ahora reveló que ella había visto a Byron reunirse con los conspiradores la noche en que Helena fue expulsada. La sala quedó completamente en silencio. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero Byron no tenía intención de rendirse. Activó un antiguo artefacto escondido bajo el palacio. El cielo se volvió negro. El árbol de la vida comenzó a marchitarse. Una energía oscura recorrió el reino. Byron había preparado aquello durante años. Su objetivo nunca había sido simplemente obtener el trono. Quería controlar la fuente de magia del reino. Y para hacerlo necesitaba la sangre de Noah. Adrian llevó a Helena y al niño hacia la cámara sagrada. Pero Byron apareció frente a ellos. Entrégame al heredero, y todo terminará. Adrian desenvainó su espada. Nunca. La batalla comenzó. Los guardianes lucharon contra los soldados de Byron, mientras Helena protegía a Noah. Sin embargo, la magia oscura comenzó a absorber la energía del niño. Noah cayó de rodillas. Helena gritó su nombre. Adrian intentó llegar hasta él, pero una barrera negra lo detuvo. Noah cerró los ojos. Recordó todo lo que su madre había hecho por él. Recordó las noches en que ella se quedaba despierta cuando tenía fiebre. Recordó cómo siempre le decía que no tuviera miedo. Y finalmente comprendió que su poder no existía para destruir. Existía para proteger. Una luz blanca explotó desde su cuerpo. La oscuridad comenzó a desaparecer. El árbol de la vida recuperó su brillo. La barrera se rompió. Byron fue derrotado. Cuando todo terminó, Noah abrió los ojos. Adrian se acercó lentamente. Esta vez Noah fue quien tomó su mano. Papá. Adrian sonrió mientras contenía las lágrimas. Helena observó la escena en silencio. Por primera vez, su familia estaba completa. Pero el anciano guardián todavía tenía algo que decir.
El despertar de Noah no fue el final. Todos lo miraron. Fue una señal. ¿De qué?, preguntó Adrian. El anciano levantó la vista hacia el cielo. De que otros reinos han sentido su poder. Elena sintió un escalofrío. Adrian miró hacia las montañas lejanas. Ahora sabía que proteger a su hijo sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Noah había sido escondido durante 5 años. Pero el secreto ya no existía. Los demás reinos sabían que el heredero del reino élfico había despertado. Y algunos vendrían para jurarle lealtad, mientras que otros llegarían para destruirlo. Elena tomó la mano de Noah. Adrian se colocó a su lado, y juntos contemplaron el amanecer sobre el reino élfico. La vida que Elena había intentado esconder había terminado. Ahora comenzaba una nueva historia. Una historia sobre una madre que desafió a un reino para proteger a su hijo, un príncipe que debía reparar los errores del pasado, y un niño cuya sangre podía cambiar para siempre el destino de todos los seres mágicos. Noah ya no era un secreto. Era el heredero que todos los reinos estaban esperando. Durante 5 años, Elena vivió con una mentira que había construido para proteger a la persona que más amaba, su hijo Noah. En el mundo humano, nadie conocía su verdadera identidad. Para los vecinos, Elena era simplemente una madre soltera que había llegado al pueblo poco después del nacimiento de su hijo. Nadie sabía que antes de desaparecer, había vivido en un reino oculto detrás de una frontera mágica. Nadie sabía que había amado a un príncipe, y mucho menos que Noah era su hijo. El padre del niño era Adrian, el heredero del reino élfico. Elena nunca había planeado separarse de él. Después de conocer a Adrian, había creído que finalmente había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Adrian la había tratado como a una persona, y no como a una pieza dentro del complicado juego de la nobleza. Pero su relación provocó miedo entre los miembros de la corte. Elena era humana, Adrian era el futuro rey. Una unión entre ambos podía alterar el equilibrio de poder del reino. Cuando Elena quedó embarazada, algunos nobles decidieron que debía desaparecer. La acusaron de utilizar magia prohibida para seducir al príncipe, y presentaron documentos falsificados ante el consejo. Adrian se encontraba lejos del palacio, y no pudo defenderla. Elena fue expulsada. Sin embargo, antes de marcharse, descubrió algo aún peor. Había escuchado accidentalmente a 2 nobles hablar sobre un plan para eliminar al bebé, si nacía dentro del palacio. Aquella noche tomó su decisión. Huyó. 5 años después, no había crecido sin conocer su verdadero origen. Era un niño curioso, inteligente, y demasiado aventurero para preocupación de su madre. Le encantaba explorar las colinas cercanas, y siempre regresaba a casa con historias imposibles. Una tarde llegó con una pequeña piedra verde. «Mamá, la encontré debajo de un árbol». Elena la tomó. Su expresión cambió inmediatamente. Aquella piedra pertenecía al reino élfico. Era una piedra de llamado, un objeto utilizado para localizar a miembros de la sangre real. Elena la arrojó al fuego. Pero la piedra no se quemó. Al contrario, comenzó a emitir una luz intensa. Elena comprendió que alguien había descubierto a Noah. Esa misma noche, un portal apareció sobre el cielo del pueblo. Hace 5 años, Elena abandonó el reino élfico en medio de la noche, con lágrimas en los ojos y un bebé entre sus brazos. No llevaba riquezas, servientes ni protección. Lo único que tenía era una pequeña bolsa con algunas pertenencias y un secreto que, si llegaba a descubrirse, podía cambiar el destino de 2 mundos. El pequeño Noah era su hijo, pero también era mucho más que eso. En sus venas corría la sangre de la familia real élfica. Su padre era Adrian, el poderoso príncipe elfo y futuro heredero del trono. Elena sabía que si el rey descubría la existencia del niño, jamás permitiría que creciera lejos del palacio. Por eso, tomó la decisión más difícil de su vida: desaparecer. Aquella noche,
todavía estaba grabada en su memoria. Elena había sido llevada ante los miembros de la familia real, después de que alguien la acusara de acercarse a Adrian únicamente para obtener poder y riqueza. Nadie quiso escuchar su versión. Los nobles la miraron con desprecio y la reina ordenó que fuera expulsada del reino. Elena intentó explicar que nunca había querido aprovecharse de Adrian, pero sus palabras fueron ignoradas. Lo peor fue que Adrian tampoco estaba allí para defenderla. Él había sido enviado a una misión fronteriza y no sabía nada de las acusaciones. Elena esperó durante horas a que regresara, pero cuando finalmente comprendió que los guardias iban a obligarla a abandonar el palacio, decidió marcharse antes de que descubrieran que estaba embarazada. Meses después, Noah nació en el mundo humano. Desde aquel momento, Elena dedicó su vida a protegerlo. Vivían en una pequeña casa, alejada de las grandes ciudades, donde nadie conocía su pasado. Elena trabajaba durante el día y regresaba cada noche para cuidar de su hijo. A Noah siempre le habían parecido extrañas algunas cosas sobre sí mismo. Podía escuchar sonidos que otros no percibían. Podía ver en la oscuridad, y las plantas parecían reaccionar cuando él las tocaba. Elena siempre encontraba una explicación. «Eres especial, eso es todo», le decía con una sonrisa. Pero en el fondo sabía la verdad. Noah era un elfo. Y no cualquier elfo. Era el hijo del príncipe. Durante 5 años, Elena consiguió mantener su secreto. Hasta que una tarde, ocurrió algo que ya no pudo ocultar. Noah estaba jugando cerca del bosque, cuando un grupo de mariposas luminosas apareció a su alrededor. Las criaturas comenzaron a girar sobre su cabeza, formando un círculo de luz dorada. El viento se detuvo, y las flores cercanas florecieron al mismo tiempo. Elena vio aquella escena desde la distancia, y sintió que el corazón se le paralizaba. «No, todavía no», susurró. Ese tipo de magia solo aparecía en los miembros de sangre real. Y en ese mismo instante, muy lejos de allí, en el reino élfico, las antiguas campanas del palacio comenzaron a sonar. Adrian estaba en el salón real, cuando sintió una extraña energía atravesar el reino. Se levantó inmediatamente de su asiento. «¿Qué fue eso?». Los consejeros no pudieron responder. Un anciano guardián del reino se acercó lentamente y miró hacia el cielo. «Majestad, alguien acaba de despertar la magia de la línea ancestral». Adrian sintió una inexplicable presión en el pecho. Por alguna razón, aquella energía le resultaba familiar. Durante 5 años había intentado encontrar a Elena. Había buscado en cada pueblo, cada ciudad y cada frontera, pero nunca había encontrado una sola pista. Muchos le dijeron que Elena había muerto o que había abandonado el reino voluntariamente. Adrian nunca creyó esas historias. Él sabía que algo estaba mal, y ahora tenía una razón para buscarla nuevamente. Ordenó a sus mejores guerreros que rastrearan el origen de aquella magia. Después de varios días, finalmente encontraron una pista que los llevó al mundo humano. Adrian cruzó el portal entre ambos mundos, acompañado por sus soldados. Cuando llegó al pequeño pueblo donde vivían Elena y Noah, no esperaba encontrar nada extraordinario, hasta que vio al niño. Noah estaba sentado frente a una casa, mientras sostenía una pequeña flor entre sus manos. Adrian se quedó inmóvil. Había algo en aquel niño que le resultaba imposible ignorar. Sus ojos, su cabello, incluso la forma en que inclinaba la cabeza. Era como mirarse a sí mismo, 5 años atrás. Adrian se acercó lentamente. «¿Cómo te llamas?». Noah lo observó con curiosidad. «Noah». Al escuchar ese nombre, Elena salió de la casa, y cuando vio a Adrian, su rostro perdió todo color. Durante unos segundos, ninguno de los dos pudo hablar. 5 años de dolor, preguntas y secretos quedaron suspendidos en aquel instante. Adrian finalmente pronunció su nombre. «Elena». Ella abrazó inmediatamente a Noah y retrocedió. «No deberías estar aquí. Te busqué durante 5 años. Entonces, deberías haberte detenido». Adrian miró al niño. «¿Es mío?».
Elena no respondió. Ese silencio fue suficiente. Adrian se quedó sin palabras. Se arrodilló lentamente frente a Noah y observó el pequeño símbolo dorado que apareció en su muñeca. Era el emblema de la familia real. Él es mi hijo. Elena apretó los labios. Sí. La expresión de Adrian cambió por completo. No había furia en sus ojos, sino una mezcla de dolor, sorpresa y arrepentimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu familia me expulsó. Yo no lo hice, pero tampoco estabas allí cuando más te necesitaba. Aquellas palabras golpearon a Adrian con fuerza. Por primera vez comprendió cuánto había sufrido Elena. Sin embargo, antes de que pudiera responder, varios caballeros élficos aparecieron detrás de él. El capitán se inclinó. Príncipe Adrian, debemos regresar. El consejo ha confirmado la identidad del niño. Elena comprendió inmediatamente lo que significaba. No. Adrian se volvió hacia los soldados. Nadie tocará a mi hijo. Pero el capitán respondió con una voz firme. El consejo exige que el heredero sea llevado al palacio inmediatamente. Elena tomó a Noah de la mano. No se lo llevarán. Elena, Noah necesita conocer su verdadero origen. Su verdadero origen casi me destruyó. El conflicto parecía inevitable. Entonces uno de los soldados intentó acercarse al niño. Noah retrocedió asustado. Y de repente el suelo comenzó a temblar. Las hojas de los árboles se elevaron en el aire. Una luz dorada apareció alrededor del pequeño cuerpo de Noah. Todos los elfos quedaron completamente paralizados. El anciano guardián que acompañaba al grupo cayó de rodillas. Imposible. Adrian lo miró. ¿Qué sucede? El anciano levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Esa no es una magia común. Es la magia del primer rey. La energía alrededor de Noah aumentó. Las raíces de los árboles comenzaron a moverse, como si obedecieran sus órdenes. Las flores se abrieron, y una enorme barrera de luz apareció alrededor de Elena. Nadie podía acercarse. Adrian observó a su hijo con asombro. Según las antiguas leyendas, la magia del primer rey solo había aparecido una vez en cientos de años. El portador de ese poder no podía ser controlado por ningún consejo, ni por ningún noble. Era el verdadero heredero, el futuro rey de los elfos. Elena miró a Noah con lágrimas en los ojos. Había pasado 5 años protegiéndolo del mundo mágico, pero ahora comprendía que ya no podía esconder quién era. Noah levantó la mirada hacia Adrian. ¿Tú eres mi papá? Adrian sintió que su corazón se rompía. Se acercó lentamente, pero se detuvo antes de tocarlo. Sí. Noah la observó durante unos segundos. ¿Por qué nunca viniste a verme? Adrian bajó la cabeza. Porque no sabía que existías. El niño guardó silencio. Aquella simple respuesta fue suficiente para que Adrian comprendiera que recuperar a su hijo no sería fácil. Pero el verdadero peligro todavía estaba por llegar. Desde el palacio, el consejo élfico recibió la noticia de que el heredero había despertado. Algunos nobles celebraron. Otros sintieron miedo, porque un heredero con la magia del primer rey significaba que el poder de la antigua familia real había regresado. Y aquellos que habían conspirado para expulsar a Elena 5 años atrás, sabían que, si Adrian descubría la verdad, todos sus secretos serían revelados. Esa misma noche, mientras Elena y Noah descansaban, Adrian recibió una carta secreta. El mensaje solo contenía una frase: si el niño entra en el palacio, la guerra comenzará. Adrian apretó el papel entre sus dedos. Ahora tenía que elegir: obedecer al consejo y llevar a Noah al reino, o proteger a Elena y a su hijo de todos aquellos que querían controlar el trono. Sin saberlo, Elena y Noah habían regresado al centro de una conspiración que llevaba 5 años preparándose. Y mientras Noah dormía tranquilamente, el antiguo poder de los elfos comenzaba a despertar. Porque el niño que Elena había escondido durante 5 años no era solamente el hijo perdido de un príncipe. Era el heredero legítimo del reino élfico.
y algún día, todos tendrían que inclinarse ante el rey que acababa de despertar. Hace 5 años, Helena desapareció del reino élfico, sin dejar una sola explicación. Para los nobles, aquella mujer había sido una simple intrusa que había intentado acercarse al príncipe Adrian. Para Adrian, en cambio, Helena había sido la única persona que alguna vez logró hacerle olvidar que algún día tendría que convertirse en rey. Pero aquella historia terminó de la peor manera. Una noche, Helena fue llevada ante el Consejo Real. Los ancianos la acusaron de haber ocultado sus verdaderas intenciones y de haber manipulado al príncipe para entrar en la familia real. Ella intentó defenderse, pero las pruebas habían sido preparadas cuidadosamente. Incluso algunas personas en las que confiaba testificaron contra ella. Helena sabía que no podía ganar aquella batalla. Y había algo más que nadie sabía. Estaba embarazada. No podía permitir que el consejo descubriera que llevaba en su vientre al hijo de Adrian. Si lo descubrían, el bebé sería convertido inmediatamente en una herramienta política. Por eso, antes de que pudieran investigar más, Helena escapó del reino. Llegó al mundo humano agotada y sin dinero, pero logró comenzar una nueva vida. Meses después nació Noah. Desde el primer momento, Helena supo que su hijo era diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño bajo la luz de la luna, y cuando lloraba, pequeñas partículas luminosas aparecían alrededor de su cuna. Las flores crecían más rápido cerca de él, y los animales salvajes nunca parecían tenerle miedo. Helena comprendió que la sangre de Adrian estaba despertando en el niño. Durante años mantuvo aquellas habilidades ocultas. Nunca permitió que Noah entrara demasiado en el bosque. Nunca habló sobre el reino élfico, y jamás pronunció el nombre de Adrian delante de él. Cuando Noah preguntaba por su padre, Helena siempre cambiaba de conversación. Algún día te contaré todo. Pero ese día llegó mucho antes de lo que esperaba. Una mañana, Noah encontró una pequeña criatura herida junto al río. El niño lo tomó entre sus manos y sin saber cómo, una suave luz salió de sus dedos. La herida desapareció. El pájaro abrió las alas y voló. Noah se quedó mirando sus manos. «¿Mamá? ¿Qué hice?» Helena llegó corriendo. Al ver la luz que todavía permanecía alrededor de los dedos de su hijo, comprendió que el secreto ya no podía permanecer enterrado. Pero antes de que pudiera explicarle nada, una sombra apareció entre los árboles. Un guerrero élfico estaba observándolos. Había encontrado a Noah. La noticia viajó rápidamente hasta el reino élfico. Cuando Adrian escuchó que habían encontrado a una mujer humana, acompañada por un niño que poseía magia real, abandonó inmediatamente el palacio. No esperó la autorización del consejo. Atravesó el portal entre ambos mundos y llegó al pueblo donde Helena había vivido durante años. Adrian esperaba encontrar una mujer que lo odiara. Lo que no esperaba era encontrarse con un niño que tenía exactamente su misma mirada. Noah estaba jugando con una pequeña espada de madera cuando Adrian lo vio por primera vez. El príncipe se quedó inmóvil. No necesitaba ninguna prueba. Había algo familiar en aquel niño. Helena apareció detrás de él. Sus miradas se encontraron. Ninguno habló durante varios segundos. «Sabía que algún día vendrías», dijo Helena finalmente. Adrian frunció el ceño. «Te busqué. No lo suficiente». La respuesta le dolió. «¿Por qué escondiste a mi hijo?» Helena sostuvo la mirada. «Porque sabía lo que harían con él». Adrian miró a Noah. «¿Es realmente mío?» Helena asintió. 5 años. Había perdido 5 años de la vida de su hijo sin siquiera saber que existía. Adrian quiso acercarse, pero Noah se escondió detrás de Helena. «¿Quién es él?» Helena respiró profundamente. «Es tu padre». Noah levantó lentamente la cabeza. Adrian sintió una emoción que nunca había experimentado en el campo de batalla ni en el palacio. Se arrodilló frente al niño. «No sabía que estabas aquí. Entonces, ¿por qué nunca viniste?»
Adrian no pudo responder inmediatamente. Finalmente dijo, porque nadie me contó la verdad. Noah lo observó con desconfianza. Adrian aceptó aquella mirada. Sabía que no tenía derecho a exigir cariño de un niño que acababa de conocer. 5 años atrás, Elena tomó una decisión que la convirtió en una fugitiva del reino élfico. Aquella noche no huyó porque dejara de amar al príncipe Adrian. Huyó porque descubrió que había personas dentro del palacio dispuestas a destruir todo lo que él amaba. Poco antes de escapar, Elena había descubierto que estaba embarazada. No tuvo tiempo de explicárselo a Adrian. Una conspiración dentro de la familia real ya había comenzado, y alguien había falsificado pruebas para hacerla parecer una traidora. Si permanecía en el palacio, no solo perdería su libertad, su bebé también estaría en peligro. Por eso desapareció. Durante los siguientes 5 años, Elena crió a su hijo Noah en una pequeña ciudad humana. Nunca le habló de su padre ni de la tierra donde había nacido su sangre mágica. Para Noah, su madre simplemente era una mujer que trabajaba demasiado y que siempre parecía preocuparse cuando él hacía preguntas sobre su pasado. Sin embargo, había cosas que Elena no podía ocultar. Cuando Noah se enfadaba, las velas de la casa se encendían solas. Cuando tenía miedo, el viento golpeaba las ventanas. Y cuando se quedaba dormido bajo la luz de la luna, una tenue marca aparecía sobre su pecho. Elena sabía exactamente lo que significaba. La sangre élfica estaba despertando. Una tarde, Noah desapareció durante varias horas. Elena recorrió desesperadamente el bosque cercano hasta encontrarlo junto a un viejo árbol. El niño estaba sentado tranquilamente, mientras varios animales salvajes descansaban a su alrededor. «Mamá, mira». Noah extendió la mano. Una pequeña criatura parecida a un zorro, con alas transparentes, se acercó y apoyó la cabeza sobre sus dedos. Elena sintió un escalofrío. Aquella criatura pertenecía al reino élfico. Alguien había encontrado a Noah. Muy lejos de allí, en el palacio real, Adrian llevaba años viviendo con una pregunta que nunca había podido responder. ¿Por qué Elena había desaparecido? Había rechazado numerosos matrimonios políticos, y se había negado a olvidar aquella noche. Ahora, mientras participaba en una reunión del consejo, una guardiana entró apresuradamente. «Mi príncipe, encontramos una señal». «¿De quién?» «De Elena». La sala quedó en silencio. Adrian abandonó el consejo sin esperar permiso. Cuando llegó al mundo humano, encontró la casa vacía. Pero sobre la mesa había una pequeña fotografía. En ella aparecía Noah. Adrian la sostuvo con manos temblorosas. No necesitó preguntar quién era. El parecido era demasiado evidente. Sus ojos eran los mismos, la forma de su rostro también. Y entonces vio una pequeña marca en el cuello del niño. El símbolo de la familia real. Adrian comprendió que tenía un hijo. Pero antes de poder encontrarlo, Elena apareció frente a él. «No vuelvas a acercarte a nosotros». Adrian la miró con incredulidad. «¿Por qué me ocultaste que tenía un hijo?» «Porque quería mantenerlo vivo». «¿Crees que yo habría permitido que le hicieran daño?» «No lo sé». «Hace 5 años, tampoco estabas allí cuando me expulsaron». Aquella frase dejó a Adrian sin palabras. Elena finalmente le contó toda la verdad. El consejo la había acusado de robar un artefacto sagrado de la familia real. Las pruebas habían sido fabricadas por alguien que quería destruir su reputación. Adrian estaba fuera del reino en aquel momento, y nadie le permitió regresar antes de que Elena fuera expulsada. Pero había algo que Elena nunca había descubierto. La persona responsable seguía dentro del palacio. Adrian prometió investigar. Sin embargo, cuando intentaron abandonar la ciudad, fueron atacados. No eran soldados comunes. Eran cazadores de magia. Su objetivo no era Elena,
Era Noah. Los atacantes rodearon la casa, mientras Elena escondía al niño en una habitación secreta. Adrian luchó contra ellos, pero uno de los enemigos consiguió entrar. Cuando intentó tocar a Noah, el niño levantó la mano. Todo quedó congelado. Las gotas de lluvia quedaron suspendidas en el aire. Las hojas dejaron de moverse. Incluso los atacantes quedaron inmóviles. Noah no entendía lo que estaba ocurriendo. Solo escuchó una voz dentro de su cabeza. Protege a tu sangre. Entonces una enorme barrera apareció alrededor de él. Cuando el tiempo volvió a moverse, todos los cazadores fueron lanzados lejos. Adrian observó a su hijo en completo silencio. No era una habilidad élfica común. Era algo mucho más antiguo. Al regresar al reino, el anciano historiador confirmó lo que Adrian temía. El niño posee la sangre del primer linaje real. Adrian frunció el ceño. Eso es imposible. Las antiguas crónicas decían que ese poder regresaría cuando el reino estuviera al borde de una guerra. El problema era que el consejo también recibió la noticia, y no todos estaban felices. El principal consejero, Lord Byron, había pasado años preparando su propia sucesión. Si Adrian tenía un hijo, sus planes desaparecían. Byron decidió actuar. Convenció al consejo de que Noah era una amenaza para el equilibrio mágico. Un niño con semejante poder no puede quedar fuera de nuestro control. Elena escuchó aquellas palabras y comprendió que había cometido un error al regresar. Quería marcharse nuevamente, pero Noah se negó. No quiero volver a esconderme. Elena se quedó sorprendida. ¿Por qué? Noah respondió. Porque tú siempre estás asustada por mí. Quiero saber por qué. Aquella respuesta hizo que Elena comprendiera que su hijo ya no era el bebé que había protegido durante 5 años. Era un niño que necesitaba conocer su propia historia. Adrian decidió llevarlo a la biblioteca prohibida del palacio. Allí encontraron una antigua pintura. Representaba a un rey élfico, sosteniendo exactamente la misma marca que Noah tenía sobre el pecho. Debajo de la pintura había una inscripción. El heredero verdadero no será elegido por la corona, será reconocido por el reino. Adrián comenzó a comprender. El trono no podía ser heredado simplemente por nacimiento. El propio reino debía aceptar al futuro monarca. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Las raíces del árbol de la vida comenzaron a brillar. Durante siglos, aquel árbol había permanecido dormido. Pero cuando Noah se acercó, las ramas se inclinaron hacia él. Los guardianes del reino cayeron de rodillas. Lord Byron observó la escena desde lejos. Su expresión cambió. Ahora sabía que no podía derrotar a Noah mediante leyes. Tendría que destruirlo. Pero no podía hacerlo directamente. Necesitaba convertir a Elena en la culpable. Byron fabricó nuevas pruebas, y afirmó que Elena había utilizado magia prohibida para manipular al heredero. El consejo ordenó arrestarla. Adrián se opuso inmediatamente. Si quieren tocarla, tendrán que pasar primero por mí. Byron sonrió. Entonces demuestre ante el reino que está dispuesto a elegir a una extranjera por encima de las leyes. La noticia se extendió por todo el palacio. Los nobles comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a Adrián. Otros querían que Elena fuera expulsada nuevamente. Noah escuchó la discusión desde el corredor. Por primera vez, sintió miedo de su propio poder. Se acercó a su madre. Tal vez sería mejor que me fuera. Elena se arrodilló frente a él. Nunca vuelvas a pensar que eres un problema. Pero todos están peleando por mi culpa. Están peleando porque algunos tienen miedo de lo que puedes llegar a ser. Mientras tanto, Adrian descubrió algo mucho más grave. La acusación contra Elena estaba relacionada con la misma conspiración que había provocado su expulsión 5 años atrás. La prueba original llevaba una firma oculta. La firma de Lord Byron. Adrian reunió a los guardianes y confrontó al consejero delante del consejo.
Beron intentó negar todo. Pero entonces apareció una persona inesperada. La antigua reina. Durante años había permanecido en silencio debido a una enfermedad que le impedía participar en las decisiones del reino. Ahora reveló que ella había visto a Beron reunirse con los conspiradores la noche en que Helena fue expulsada. La sala quedó completamente en silencio. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero Beron no tenía intención de rendirse. Activó un antiguo artefacto escondido bajo el palacio. El cielo se volvió negro. El árbol de la vida comenzó a marchitarse. Una energía oscura recorrió el reino. Beron había preparado aquello durante años. Su objetivo nunca había sido simplemente obtener el trono. Quería controlar la fuente de magia del reino. Y para hacerlo necesitaba la sangre de Noah. Adrian llevó a Helena y al niño hacia la cámara sagrada. Pero Beron apareció frente a ellos. Entrégame al heredero, y todo terminará. Adrian desenvainó su espada. Nunca. La batalla comenzó. Los guardianes lucharon contra los soldados de Beron, mientras Helena protegía a Noah. Sin embargo, la magia oscura comenzó a absorber la energía del niño. Noah cayó de rodillas. Helena gritó su nombre. Adrian intentó llegar hasta él, pero una barrera negra lo detuvo. Noah cerró los ojos. Recordó todo lo que su madre había hecho por él. Recordó las noches en que ella se quedaba despierta cuando tenía fiebre. Recordó cómo siempre le decía que no tuviera miedo. Y finalmente comprendió que su poder no existía para destruir. Existía para proteger. Una luz blanca explotó desde su cuerpo. La oscuridad comenzó a desaparecer. El árbol de la vida recuperó su brillo. La barrera se rompió. Baeron fue derrotado. Cuando todo terminó, Noah abrió los ojos. Adrian se acercó lentamente. Esta vez Noah fue quien tomó su mano. Papá. Adrian sonrió mientras contenía las lágrimas. Helena observó la escena en silencio. Por primera vez, su familia estaba completa. Pero el anciano guardián todavía tenía algo que decir. El despertar de Noah no fue el final. Todos lo miraron. Fue una señal. ¿De qué?, preguntó Adrian. El anciano levantó la vista hacia el cielo. De que otros reinos han sentido su poder. Helena sintió un escalofrío. Adrian miró hacia las montañas lejanas. Ahora sabía que proteger a su hijo sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Noah había sido escondido durante 5 años. Pero el secreto ya no existía. Los demás reinos sabían que el heredero del reino élfico había despertado. Y algunos vendrían para jurarle lealtad, mientras que otros llegarían para destruirlo. Helena tomó la mano de Noah. Adrian se colocó a su lado, y juntos contemplaron el amanecer sobre el reino élfico. La vida que Helena había intentado esconder había terminado. Ahora comenzaba una nueva historia. Una historia sobre una madre que desafió a un reino para proteger a su hijo, un príncipe que debía reparar los errores del pasado, y un niño cuya sangre podía cambiar para siempre el destino de todos los seres mágicos. Noah ya no era un secreto. Era el heredero que todos los reinos estaban esperando. Durante 5 años, Helena vivió con una mentira que había construido para proteger a la persona que más amaba, su hijo Noah. En el mundo humano, nadie conocía su verdadera identidad. Para los vecinos, Helena era simplemente una madre soltera que había llegado al pueblo poco después del nacimiento de su hijo. Nadie sabía que antes de desaparecer, había vivido en un reino oculto detrás de una frontera mágica. Nadie sabía que había amado a un príncipe, y mucho menos que Noah era su hijo. El padre del niño era Adrian, el heredero del reino élfico. Helena nunca había planeado separarse de él. Después de conocer a Adrian, había creído que finalmente había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Adrian la había tratado como a una persona, y no como a una pieza dentro del complicado juego de la nobleza. Pero su relación
provocó miedo entre los miembros de la corte. Helena era humana, Adrian era el futuro rey. Una unión entre ambos podía alterar el equilibrio de poder del reino. Cuando Helena quedó embarazada, algunos nobles decidieron que debía desaparecer. La acusaron de utilizar magia prohibida para seducir al príncipe, y presentaron documentos falsificados ante el consejo. Adrian se encontraba lejos del palacio, y no pudo defenderla. Helena fue expulsada. Sin embargo, antes de marcharse, descubrió algo aún peor. Había escuchado accidentalmente a dos nobles hablar sobre un plan para eliminar al bebé, si nacía dentro del palacio. Aquella noche tomó su decisión. Huyó. 5 años después, Noah había crecido sin conocer su verdadero origen. Era un niño curioso, inteligente, y demasiado aventurero para preocupación de su madre. Le encantaba explorar las colinas cercanas, y siempre regresaba a casa con historias imposibles. Una tarde llegó con una pequeña piedra verde. «Mamá, la encontré debajo de un árbol». Helena la tomó. Su expresión cambió inmediatamente. Aquella piedra pertenecía al reino élfico. Era una piedra de llamado, un objeto utilizado para localizar a miembros de la sangre real. Helena la arrojó al fuego. Pero la piedra no se quemó. Al contrario, comenzó a emitir una luz intensa. Helena comprendió que alguien había descubierto a Noah. Esa misma noche, un portal apareció sobre el cielo del pueblo. Hace 5 años, Helena abandonó el reino élfico en medio de la noche, con lágrimas en los ojos y un bebé entre sus brazos. No llevaba riquezas, servientes ni protección. Lo único que tenía era una pequeña bolsa con algunas pertenencias y un secreto que, si llegaba a descubrirse, podía cambiar el destino de 2 mundos. El pequeño Noah era su hijo, pero también era mucho más que eso. En sus venas corría la sangre de la familia real élfica. Su padre era Adrian, el poderoso príncipe elfo y futuro heredero del trono. Helena sabía que si el rey descubría la existencia del niño, jamás permitiría que creciera lejos del palacio. Por eso, tomó la decisión más difícil de su vida: desaparecer. Aquella noche todavía estaba grabada en su memoria. Helena había sido llevada ante los miembros de la familia real, después de que alguien la acusara de acercarse a Adrian únicamente para obtener poder y riqueza. Nadie quiso escuchar su versión. Los nobles la miraron con desprecio y la reina ordenó que fuera expulsada del reino. Helena intentó explicar que nunca había querido aprovecharse de Adrian, pero sus palabras fueron ignoradas. Lo peor fue que Adrian tampoco estaba allí para defenderla. Él había sido enviado a una misión fronteriza y no sabía nada de las acusaciones. Helena esperó durante horas a que regresara, pero cuando finalmente comprendió que los guardias iban a obligarla a abandonar el palacio, decidió marcharse antes de que descubrieran que estaba embarazada. Meses después, Noah nació en el mundo humano. Desde aquel momento, Helena dedicó su vida a protegerlo. Vivían en una pequeña casa, alejada de las grandes ciudades, donde nadie conocía su pasado. Helena trabajaba durante el día y regresaba cada noche para cuidar de su hijo. A Noah siempre le habían parecido extrañas algunas cosas sobre sí mismo. Podía escuchar sonidos que otros no percibían. Podía ver en la oscuridad, y las plantas parecían reaccionar cuando él las tocaba. Helena siempre encontraba una explicación. «Eres especial, eso es todo», le decía con una sonrisa. Pero en el fondo sabía la verdad. Noah era un elfo. Y no cualquier elfo. Era el hijo del príncipe. Durante 5 años, Helena consiguió mantener su secreto. Hasta que una tarde, ocurrió algo que ya no pudo ocultar. Noah estaba jugando cerca del bosque, cuando un grupo de mariposas luminosas apareció a su alrededor. Las criaturas comenzaron a girar sobre su cabeza, formando un círculo de luz dorada. El viento se detuvo, y las flores cercanas florecieron al mismo tiempo. Helena vio aquella escena desde la distancia, y sintió que el corazón se le paralizaba. No,
Todavía no, susurró. Ese tipo de magia solo aparecía en los miembros de sangre real. Y en ese mismo instante, muy lejos de allí, en el reino élfico, las antiguas campanas del palacio comenzaron a sonar. Adrian estaba en el salón real, cuando sintió una extraña energía atravesar el reino. Se levantó inmediatamente de su asiento. ¿Qué fue eso? Los consejeros no pudieron responder. Un anciano guardián del reino se acercó lentamente y miró hacia el cielo. Majestad, alguien acaba de despertar la magia de la línea ancestral. Adrian sintió una inexplicable presión en el pecho. Por alguna razón, aquella energía le resultaba familiar. Durante 5 años había intentado encontrar a Helena. Había buscado en cada pueblo, cada ciudad y cada frontera, pero nunca había encontrado una sola pista. Muchos le dijeron que Helena había muerto o que había abandonado el reino voluntariamente. Adrian nunca creyó esas historias. Él sabía que algo estaba mal, y ahora tenía una razón para buscarla nuevamente. Ordenó a sus mejores guerreros que rastrearan el origen de aquella magia. Después de varios días, finalmente encontraron una pista que los llevó al mundo humano. Adrian cruzó el portal entre ambos mundos, acompañado por sus soldados. Cuando llegó al pequeño pueblo donde vivían Helena y Noah, no esperaba encontrar nada extraordinario, hasta que vio al niño. Noah estaba sentado frente a una casa, mientras sostenía una pequeña flor entre sus manos. Adrian se quedó inmóvil. Había algo en aquel niño que le resultaba imposible ignorar. Sus ojos, su cabello, incluso la forma en que inclinaba la cabeza. Era como mirarse a sí mismo, 5 años atrás. Adrian se acercó lentamente. ¿Cómo te llamas? Noah lo observó con curiosidad. Noah. Al escuchar ese nombre, Helena salió de la casa, y cuando vio a Adrian, su rostro perdió todo color. Durante unos segundos, ninguno de los dos pudo hablar. 5 años de dolor, preguntas y secretos quedaron suspendidos en aquel instante. Adrian finalmente pronunció su nombre. Helena. Ella abrazó inmediatamente a Noah y retrocedió. No deberías estar aquí. Te busqué durante 5 años. Entonces, deberías haberte detenido. Adrian miró al niño. ¿Es mío? Helena no respondió. Ese silencio fue suficiente. Adrian se quedó sin palabras. Se arrodilló lentamente frente a Noah, y observó el pequeño símbolo dorado que apareció en su muñeca. Era el emblema de la familia real. Él es mi hijo. Helena apretó los labios. Sí. La expresión de Adrian cambió por completo. No había furia en sus ojos, sino una mezcla de dolor, sorpresa y arrepentimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu familia me expulsó. Yo no lo hice, pero tampoco estabas allí cuando más te necesitaba. Aquellas palabras golpearon a Adrian con fuerza. Por primera vez comprendió cuánto había sufrido Helena. Sin embargo, antes de que pudiera responder, varios caballeros élficos aparecieron detrás de él. El capitán se inclinó. Príncipe Adrian, debemos regresar. El consejo ha confirmado la identidad del niño. Helena comprendió inmediatamente lo que significaba. No. Adrian se volvió hacia los soldados. Nadie tocará a mi hijo. Pero el capitán respondió con una voz firme. El consejo exige que el heredero sea llevado al palacio inmediatamente. Helena tomó a Noah de la mano. No se lo llevarán. Helena, Noah necesita conocer su verdadero origen. Su verdadero origen casi me destruyó. El conflicto parecía inevitable. Entonces uno de los soldados intentó acercarse al niño. Noah retrocedió asustado. Y de repente el suelo comenzó a temblar. Las hojas de los árboles se elevaron en el aire. Una luz dorada apareció alrededor del pequeño cuerpo de Noah. Todos los elfos quedaron completamente paralizados. El anciano guardián que acompañaba al grupo cayó de rodillas. Imposible. Adrian lo miró. ¿Qué sucede? El anciano levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Esa no es una magia común. Es la magia del primer rey. La energía alrededor de Noah aumentó. Las raíces de los árboles comenzaron a moverse, como si obedecieran sus órdenes.
Las flores se abrieron, y una enorme barrera de luz apareció alrededor de Elena. Nadie podía acercarse. Adrian observó a su hijo con asombro. Según las antiguas leyendas, la magia del primer rey solo había aparecido una vez en cientos de años. El portador de ese poder no podía ser controlado por ningún consejo, ni por ningún noble. Era el verdadero heredero, el futuro rey de los elfos. Elena miró a Noah con lágrimas en los ojos. Había pasado 5 años protegiéndolo del mundo mágico, pero ahora comprendía que ya no podía esconder quién era. Noah levantó la mirada hacia Adrian. ¿Tú eres mi papá? Adrian sintió que su corazón se rompía. Se acercó lentamente, pero se detuvo antes de tocarlo. Sí. Noah la observó durante unos segundos. ¿Por qué nunca viniste a verme? Adrian bajó la cabeza. Porque no sabía que existías. El niño guardó silencio. Aquella simple respuesta fue suficiente para que Adrian comprendiera que recuperar a su hijo no sería fácil. Pero el verdadero peligro todavía estaba por llegar. Desde el palacio, el consejo élfico recibió la noticia de que el heredero había despertado. Algunos nobles celebraron. Otros sintieron miedo, porque un heredero con la magia del primer rey significaba que el poder de la antigua familia real había regresado. Y aquellos que habían conspirado para expulsar a Elena 5 años atrás, sabían que, si Adrian descubría la verdad, todos sus secretos serían revelados. Esa misma noche, mientras Elena y Noah descansaban, Adrian recibió una carta secreta. El mensaje solo contenía una frase: si el niño entra en el palacio, la guerra comenzará. Adrian apretó el papel entre sus dedos. Ahora tenía que elegir: obedecer al consejo y llevar a Noah al reino, o proteger a Elena y a su hijo de todos aquellos que querían controlar el trono. Sin saberlo, Elena y Noah habían regresado al centro de una conspiración que llevaba 5 años preparándose. Y mientras Noah dormía tranquilamente, el antiguo poder de los elfos comenzaba a despertar. Porque el niño que Elena había escondido durante 5 años no era solamente el hijo perdido de un príncipe. Era el heredero legítimo del reino élfico. Y algún día, todos tendrían que inclinarse ante el rey que acababa de despertar. Hace 5 años, Elena desapareció del reino élfico, sin dejar una sola explicación. Para los nobles, aquella mujer había sido una simple intrusa que había intentado acercarse al príncipe Adrian. Para Adrian, en cambio, Elena había sido la única persona que alguna vez logró hacerle olvidar que algún día tendría que convertirse en rey. Pero aquella historia terminó de la peor manera. Una noche, Elena fue llevada ante el Consejo Real. Los ancianos la acusaron de haber ocultado sus verdaderas intenciones y de haber manipulado al príncipe para entrar en la familia real. Ella intentó defenderse, pero las pruebas habían sido preparadas cuidadosamente. Incluso algunas personas en las que confiaba testificaron contra ella. Elena sabía que no podía ganar aquella batalla. Y había algo más que nadie sabía. Estaba embarazada. No podía permitir que el consejo descubriera que llevaba en su vientre al hijo de Adrian. Si lo descubrían, el bebé sería convertido inmediatamente en una herramienta política. Por eso, antes de que pudieran investigar más, Elena escapó del reino. Llegó al mundo humano agotada y sin dinero, pero logró comenzar una nueva vida. Meses después nació Noah. Desde el primer momento, Elena supo que su hijo era diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño bajo la luz de la luna, y cuando lloraba, pequeñas partículas luminosas aparecían alrededor de su cuna. Las flores crecían más rápido cerca de él, y los animales salvajes nunca parecían tenerle miedo. Elena comprendió que la sangre de Adrian estaba despertando en el niño. Durante años mantuvo aquellas habilidades ocultas. Nunca permitió que Noah entrara demasiado en el bosque. Nunca habló sobre el reino élfico, y jamás pronunció el nombre de Adrian delante de él. Cuando Noah preguntaba por su padre, Elena siempre cambiaba de conversación. Algún día te contaré todo. Pero ese día llegó mucho antes de lo que esperaba.
Una mañana, Noah encontró una pequeña criatura herida junto al río. El niño lo tomó entre sus manos y sin saber cómo, una suave luz salió de sus dedos. La herida desapareció. El pájaro abrió las alas y voló. Noah se quedó mirando sus manos. «¿Mamá? ¿Qué hice?» Elena llegó corriendo. Al ver la luz que todavía permanecía alrededor de los dedos de su hijo, comprendió que el secreto ya no podía permanecer enterrado. Pero antes de que pudiera explicarle nada, una sombra apareció entre los árboles. Un guerrero élfico estaba observándolos. Había encontrado a Noah. La noticia viajó rápidamente hasta el reino élfico. Cuando Adrian escuchó que habían encontrado a una mujer humana, acompañada por un niño que poseía magia real, abandonó inmediatamente el palacio. No esperó la autorización del consejo. Atravesó el portal entre ambos mundos y llegó al pueblo donde Elena había vivido durante años. Adrian esperaba encontrar una mujer que lo odiara. Lo que no esperaba era encontrarse con un niño que tenía exactamente su misma mirada. Noah estaba jugando con una pequeña espada de madera cuando Adrian lo vio por primera vez. El príncipe se quedó inmóvil. No necesitaba ninguna prueba. Había algo familiar en aquel niño. Elena apareció detrás de él. Sus miradas se encontraron. Ninguno habló durante varios segundos. «Sabía que algún día vendrías», dijo Elena finalmente. Adrian frunció el ceño. «Te busqué. No lo suficiente». La respuesta le dolió. «¿Por qué escondiste a mi hijo?» Elena sostuvo la mirada. «Porque sabía lo que harían con él». Adrian miró a Noah. «¿Es realmente mío?» Elena asintió. 5 años. Había perdido 5 años de la vida de su hijo sin siquiera saber que existía. Adrian quiso acercarse, pero Noah se escondió detrás de Elena. «¿Quién es él?» Elena respiró profundamente. «Es tu padre». Noah levantó lentamente la cabeza. Adrian sintió una emoción que nunca había experimentado en el campo de batalla ni en el palacio. Se arrodilló frente al niño. «No sabía que estabas aquí». «Entonces, ¿por qué nunca viniste?» Adrian no pudo responder inmediatamente. Finalmente dijo: «Porque nadie me contó la verdad». Noah lo observó con desconfianza. Adrian aceptó aquella mirada. Sabía que no tenía derecho a exigir cariño de un niño que acababa de conocer. 5 años atrás, Elena tomó una decisión que la convirtió en una fugitiva del reino élfico. Aquella noche no huyó porque dejara de amar al príncipe Adrian. Huyó porque descubrió que había personas dentro del palacio dispuestas a destruir todo lo que él amaba. Poco antes de escapar, Elena había descubierto que estaba embarazada. No tuvo tiempo de explicárselo a Adrian. Una conspiración dentro de la familia real ya había comenzado, y alguien había falsificado pruebas para hacerla parecer una traidora. Si permanecía en el palacio, no solo perdería su libertad, su bebé también estaría en peligro. Por eso desapareció. Durante los siguientes 5 años, Elena crió a su hijo Noah en una pequeña ciudad humana. Nunca le habló de su padre ni de la tierra donde había nacido su sangre mágica. Para Noah, su madre simplemente era una mujer que trabajaba demasiado y que siempre parecía preocuparse cuando él hacía preguntas sobre su pasado. Sin embargo, había cosas que Elena no podía ocultar. Cuando Noah se enfadaba, las velas de la casa se encendían solas. Cuando tenía miedo, el viento golpeaba las ventanas. Y cuando se quedaba dormido bajo la luz de la luna, una tenue marca aparecía sobre su pecho. Elena sabía exactamente lo que significaba. La sangre élfica estaba despertando. Una tarde, Noah desapareció durante varias horas. Elena recorrió desesperadamente el bosque cercano hasta encontrarlo junto a un viejo árbol. El niño estaba sentado tranquilamente, mientras varios animales salvajes descansaban a su alrededor. «Mamá, mira». Noah extendió la mano.
Una pequeña criatura parecida a un zorro, con alas transparentes, se acercó y apoyó la cabeza sobre sus dedos. Elena sintió un escalofrío. Aquella criatura pertenecía al reino élfico. Alguien había encontrado a Noah. Muy lejos de allí, en el palacio real, Adrian llevaba años viviendo con una pregunta que nunca había podido responder. ¿Por qué Elena había desaparecido? Había rechazado numerosos matrimonios políticos, y se había negado a olvidar aquella noche. Ahora, mientras participaba en una reunión del consejo, una guardiana entró apresuradamente. Mi príncipe, encontramos una señal. ¿De quién? De Elena. La sala quedó en silencio. Adrian abandonó el consejo sin esperar permiso. Cuando llegó al mundo humano, encontró la casa vacía. Pero sobre la mesa había una pequeña fotografía. En ella aparecía Noah. Adrian la sostuvo con manos temblorosas. No necesitó preguntar quién era. El parecido era demasiado evidente. Sus ojos eran los mismos, la forma de su rostro también. Y entonces vio una pequeña marca en el cuello del niño. El símbolo de la familia real. Adrian comprendió que tenía un hijo. Pero antes de poder encontrarlo, Elena apareció frente a él. No vuelvas a acercarte a nosotros. Adrian la miró con incredulidad. ¿Por qué me ocultaste que tenía un hijo? Porque quería mantenerlo vivo. ¿Crees que yo habría permitido que le hicieran daño? No lo sé. Hace 5 años, tampoco estabas allí cuando me expulsaron. Aquella frase dejó a Adrian sin palabras. Elena finalmente le contó toda la verdad. El consejo la había acusado de robar un artefacto sagrado de la familia real. Las pruebas habían sido fabricadas por alguien que quería destruir su reputación. Adrian estaba fuera del reino en aquel momento, y nadie le permitió regresar antes de que Elena fuera expulsada. Pero había algo que Elena nunca había descubierto. La persona responsable seguía dentro del palacio. Adrian prometió investigar. Sin embargo, cuando intentaron abandonar la ciudad, fueron atacados. No eran soldados comunes. Eran cazadores de magia. Su objetivo no era Elena, era Noah. Los atacantes rodearon la casa, mientras Elena escondía al niño en una habitación secreta. Adrian luchó contra ellos, pero uno de los enemigos consiguió entrar. Cuando intentó tocar a Noah, el niño levantó la mano. Todo quedó congelado. Las gotas de lluvia quedaron suspendidas en el aire. Las hojas dejaron de moverse. Incluso los atacantes quedaron inmóviles. Noah no entendía lo que estaba ocurriendo. Solo escuchó una voz dentro de su cabeza. Protege a tu sangre. Entonces una enorme barrera apareció alrededor de él. Cuando el tiempo volvió a moverse, todos los cazadores fueron lanzados lejos. Adrian observó a su hijo en completo silencio. No era una habilidad élfica común. Era algo mucho más antiguo. Al regresar al reino, el anciano historiador confirmó lo que Adrian temía. El niño posee la sangre del primer linaje real. Adrian frunció el ceño. Eso es imposible. Las antiguas crónicas decían que ese poder regresaría cuando el reino estuviera al borde de una guerra. El problema era que el consejo también recibió la noticia. Y no todos estaban felices. El principal consejero, Lord Byron, había pasado años preparando su propia sucesión. Si Adrian tenía un hijo, sus planes desaparecían. Byron decidió actuar. Convenció al consejo de que Noah era una amenaza para el equilibrio mágico. Un niño con semejante poder no puede quedar fuera de nuestro control. Elena escuchó aquellas palabras y comprendió que había cometido un error al regresar. Quería marcharse nuevamente, pero Noah se negó. No quiero volver a esconderme. Elena se quedó sorprendida. ¿Por qué? Noah respondió. Porque tú siempre estás asustada por mí. Quiero saber por qué. Aquella respuesta hizo que Elena comprendiera que su hijo ya no era el bebé que había protegido durante 5 años. Era un niño que necesitaba conocer su propia historia. Adrian decidió llevarlo a la biblioteca prohibida del palacio.
Allí encontraron una antigua pintura. Representaba a un rey élfico, sosteniendo exactamente la misma marca que Noah tenía sobre el pecho. Debajo de la pintura había una inscripción. El heredero verdadero no será elegido por la corona, será reconocido por el reino. Adrián comenzó a comprender. El trono no podía ser heredado simplemente por nacimiento. El propio reino debía aceptar al futuro monarca. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Las raíces del árbol de la vida comenzaron a brillar. Durante siglos, aquel árbol había permanecido dormido. Pero cuando Noah se acercó, las ramas se inclinaron hacia él. Los guardianes del reino cayeron de rodillas. Lord Byron observó la escena desde lejos. Su expresión cambió. Ahora sabía que no podía derrotar a Noah mediante leyes. Tendría que destruirlo. Pero no podía hacerlo directamente. Necesitaba convertir a Helena en la culpable. Byron fabricó nuevas pruebas, y afirmó que Helena había utilizado magia prohibida para manipular al heredero. El consejo ordenó arrestarla. Adrián se opuso inmediatamente. Si quieren tocarla, tendrán que pasar primero por mí. Byron sonrió. Entonces demuestre ante el reino que está dispuesto a elegir a una extranjera por encima de las leyes. La noticia se extendió por todo el palacio. Los nobles comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a Adrián. Otros querían que Helena fuera expulsada nuevamente. Noah escuchó la discusión desde el corredor. Por primera vez, sintió miedo de su propio poder. Se acercó a su madre. Tal vez sería mejor que me fuera. Helena se arrodilló frente a él. Nunca vuelvas a pensar que eres un problema. Pero todos están peleando por mi culpa. Están peleando porque algunos tienen miedo de lo que puedes llegar a ser. Mientras tanto, Adrian descubrió algo mucho más grave. La acusación contra Helena estaba relacionada con la misma conspiración que había provocado su expulsión 5 años atrás. La prueba original llevaba una firma oculta. La firma de Lord Byron. Adrian reunió a los guardianes y confrontó al consejero delante del consejo. Byron intentó negar todo. Pero entonces apareció una persona inesperada. La antigua reina. Durante años había permanecido en silencio debido a una enfermedad que le impedía participar en las decisiones del reino. Ahora reveló que ella había visto a Byron reunirse con los conspiradores la noche en que Helena fue expulsada. La sala quedó completamente en silencio. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero Byron no tenía intención de rendirse. Activó un antiguo artefacto escondido bajo el palacio. El cielo se volvió negro. El árbol de la vida comenzó a marchitarse. Una energía oscura recorrió el reino. Byron había preparado aquello durante años. Su objetivo nunca había sido simplemente obtener el trono. Quería controlar la fuente de magia del reino. Y para hacerlo necesitaba la sangre de Noah. Adrian llevó a Helena y al niño hacia la cámara sagrada. Pero Byron apareció frente a ellos. Entrégame al heredero, y todo terminará. Adrian desenvainó su espada. Nunca. La batalla comenzó. Los guardianes lucharon contra los soldados de Byron, mientras Helena protegía a Noah. Sin embargo, la magia oscura comenzó a absorber la energía del niño. Noah cayó de rodillas. Helena gritó su nombre. Adrian intentó llegar hasta él, pero una barrera negra lo detuvo. Noah cerró los ojos. Recordó todo lo que su madre había hecho por él. Recordó las noches en que ella se quedaba despierta cuando tenía fiebre. Recordó cómo siempre le decía que no tuviera miedo. Y finalmente comprendió que su poder no existía para destruir. Existía para proteger. Una luz blanca explotó desde su cuerpo. La oscuridad comenzó a desaparecer. El árbol de la vida recuperó su brillo. La barrera se rompió. Byron fue derrotado. Cuando todo terminó, Noah abrió los ojos. Adrian se acercó lentamente.
Esta vez Noah fue quien tomó su mano. Papá. Adrian sonrió mientras contenía las lágrimas. Elena observó la escena en silencio. Por primera vez, su familia estaba completa. Pero el anciano guardián todavía tenía algo que decir. El despertar de Noah no fue el final. Todos lo miraron. Fue una señal. ¿De qué?, preguntó Adrian. El anciano levantó la vista hacia el cielo. De que otros reinos han sentido su poder. Elena sintió un escalofrío. Adrian miró hacia las montañas lejanas. Ahora sabía que proteger a su hijo sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Noah había sido escondido durante 5 años. Pero el secreto ya no existía. Los demás reinos sabían que el heredero del reino élfico había despertado. Y algunos vendrían para jurarle lealtad, mientras que otros llegarían para destruirlo. Elena tomó la mano de Noah. Adrian se colocó a su lado, y juntos contemplaron el amanecer sobre el reino élfico. La vida que Elena había intentado esconder había terminado. Ahora comenzaba una nueva historia. Una historia sobre una madre que desafió a un reino para proteger a su hijo, un príncipe que debía reparar los errores del pasado, y un niño cuya sangre podía cambiar para siempre el destino de todos los seres mágicos. Noah ya no era un secreto. Era el heredero que todos los reinos estaban esperando. Durante 5 años, Elena vivió con una mentira que había construido para proteger a la persona que más amaba, su hijo Noah. En el mundo humano, nadie conocía su verdadera identidad. Para los vecinos, Elena era simplemente una madre soltera que había llegado al pueblo poco después del nacimiento de su hijo. Nadie sabía que antes de desaparecer, había vivido en un reino oculto detrás de una frontera mágica. Nadie sabía que había amado a un príncipe, y mucho menos que Noah era su hijo. El padre del niño era Adrian, el heredero del reino élfico. Elena nunca había planeado separarse de él. Después de conocer a Adrian, había creído que finalmente había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Adrian la había tratado como a una persona, y no como a una pieza dentro del complicado juego de la nobleza. Pero su relación provocó miedo entre los miembros de la corte. Elena era humana, Adrian era el futuro rey. Una unión entre ambos podía alterar el equilibrio de poder del reino. Cuando Elena quedó embarazada, algunos nobles decidieron que debía desaparecer. La acusaron de utilizar magia prohibida para seducir al príncipe, y presentaron documentos falsificados ante el consejo. Adrian se encontraba lejos del palacio, y no pudo defenderla. Elena fue expulsada. Sin embargo, antes de marcharse, descubrió algo aún peor. Había escuchado accidentalmente a 2 nobles hablar sobre un plan para eliminar al bebé, si nacía dentro del palacio. Aquella noche tomó su decisión. Huyó. 5 años después, no había crecido sin conocer su verdadero origen. Era un niño curioso, inteligente, y demasiado aventurero para preocupación de su madre. Le encantaba explorar las colinas cercanas, y siempre regresaba a casa con historias imposibles. Una tarde llegó con una pequeña piedra verde. Mamá, la encontré debajo de un árbol. Elena la tomó. Su expresión cambió inmediatamente. Aquella piedra pertenecía al reino élfico. Era una piedra de llamado, un objeto utilizado para localizar a miembros de la sangre real. Elena la arrojó al fuego. Pero la piedra no se quemó. Al contrario, comenzó a emitir una luz intensa. Elena comprendió que alguien había descubierto a Noah. Esa misma noche, un portal apareció sobre el cielo del pueblo.